Mi nombre es Lorena Muñoz, soy líder acá en la zona centro de Bogotá con Dinamarca, espero se encuentren muy bien. Esta experiencia es una experiencia en la cual contamos con una articulación con la zona centro Boyacá, entonces para que conozcamos a Laurita, acaba de encender cámara. Hola Laurita, ¿cómo estás? Hola Lore, buenos días para todos. Así es un gusto saludarlos. Mi nombre es Laura Sofía Moreno, líder zonal del Sistema de Bienestar Integral Unadista en la zona centro Boyacá. Como lo mencionaba Lorena, esta es una articulación que hicimos entre las dos zonas, creo de las zonas más cercanas y que más se comprenden, se entienden, una zona cundiboyacense. Y pues bueno, hoy vamos a tener un espacio, aquí nos acompaña también nuestra líder de la línea de medio ambiente, quien es promotora y precursora de todo lo que compartimos de cambio climático. Entonces te damos la palabra, líder Daniela. Bueno, de antemano, muchísimas gracias a todos bienvenidos. Qué rico tener 25 participantes. En realidad, qué rico saber que estamos preocupados por el medio ambiente y tenemos una invitada muy especial. Y nosotros tenemos muchas actividades para ustedes a lo largo de este año para que disfrutemos el medio ambiente. En este caso, con ellas vamos a finalizar el ciclo de cambio climático y en este ciclo vamos a hablar de una temática muy importante que nos va a traer de cómo podemos mitigar nosotros esta situación que nos está agravando cada vez más. Y pues abrirle las puertas hoy a nuestra querida ponente, a Julie Daniela. Bienvenida a esta casa, a tu casa, a la UNAT, y el escenario es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Helen, Laura, Lorena. ¿Cómo podemos hacer para mitigar desde nuestras acciones este proceso del cambio climático? No podía dejar de pensar en las actividades diarias que hacemos. Y bueno, venía pensando como las actividades generales de un estudiante, de un administrativo, de un director, de todos los puntos que se ocupan de la Universidad Nacional. Pero también pensando el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano diario que toma transporte o en nuestras provincias, el ciudadano que camina todos los días, pero que por supuesto tiene al alcance un celular, un computador, un dispositivo que genera ciertos impactos pequeños, pero que a gran escala generan una proyección exponencial. Mi nombre es Juli Daniela, hago parte del equipo de conservación y preservación en investigación de la Universidad Nacional. Actualmente curso un posgrado en la Universidad Nacional y trabajo en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, y allí lo que hacemos básicamente es pensarnos todos estos diálogos todo el tiempo. De hecho, hace poco tuvimos un conversatorio en Alemania, en la Universidad Técnica de Dresden, y hablábamos sobre esos procesos de mitigación y las actividades diarias de un ciudadano, y hablábamos, bueno, como más que actividades, tiene que ver con un proceso de conciencia en los seres humanos, independientemente de la raza, la cultura, independientemente de las políticas públicas que se gesten en diferentes países para mantener estos diálogos. Y alrededor del cambio climático y de la mitigación que se ha venido dando, hay diferentes temáticas que nos conciernen y tienen que ver con, bueno, primero, ¿qué es el cambio climático? ¿Sí? Y durante los últimos 40 años, sé que es un periodo muy corto para definir con prioridad qué es el cambio climático, pero sí es un lapso de tiempo propicio para poder entender desde nuestras generaciones o de las generaciones más recientes cuál ha sido nuestro impacto en cuáles son esas causas del cambio climático, el impacto que se ha gestado alrededor de las prácticas sociales a nivel científico, político, económico, por supuesto con la relación entre las tecnologías y las prácticas que se desarrollan, las políticas, y cuál es nuestro papel finalmente como ese pequeño individuo que está conectado e interconectado en una red infinita en nuestro planeta. Para eso, en principio, tendríamos que determinar un poco qué es eso de adaptación. Y nosotros los seres humanos siempre estamos hablando de las capacidades adaptativas, ¿no?
terminamos el colegio y lo que sucede es, algunos hacemos una encuesta que nos permite determinar cuáles son nuestras habilidades cuál es, cuál es la carrera que más es opcionada a, o cuáles son mis proyectos de vida a corto, a largo plazo, ¿sí? Y pensamos en la palabra adaptación generalmente como si fuese la habilidad para, pero cuando hablamos desde los impactos que se desarrollan desde el cambio climático o desde el clima en nuestro planeta, entendiéndolo a nivel mundial, eh, se han desarrollado algunas definiciones, y esto entre comillas, porque los seres humanos tenemos la necesidad de conceptualizar mucho de lo que hablamos, ¿cierto? Y esto genera pues unos diálogos un poco más universales, que por supuesto no lo desmerito, pero sí cuestiono un poco el diálogo desde cómo lo llevamos desde nuestras prácticas. Y por supuesto, las medidas de adaptación que se desarrollan en términos de lo que hacemos, lo que desechamos y cómo lo aprovechamos para. Nuestro planeta, por supuesto, no funciona de esta manera. El ejercicio de desechar es una actividad netamente social. En el planeta Tierra absolutamente nada se desecha, todo es un funcionamiento cíclico, de lo que hablaremos un poco más adelante, y que por supuesto estoy segura usted ha escuchado una y otra vez en diferentes diálogos y conferencias cómo funciona esto, ¿no? Y la enseñanza y la propagación del conocimiento que se ha venido dando alrededor del cambio climático ha sido desde la crisis. Las propagandas, los comerciales se han dado desde la enseñanza, desde la crisis, ¿no? Entonces, mostrando más que una problemática, el caos que se genera cuando existe la contaminación, como el microplástico está poblando los mares, y no solamente ellos, sino cómo consumimos microplástico todos los días, ¿no? Ya no, el agua de botella que usted consume tiene una cantidad de micropartículas, entre ellas de microplástico que se han encontrado, que hemos encontrado en algunas muestras, y todo esto desemboca o termina en enfermedades tratables y, por supuesto, incurables. Empecemos con definir un poco cuáles son los efectos del cambio climático. Y esos efectos del cambio climático tienen que ver un poco con bueno, esa energía solar que cíclicamente funciona, pero que se acumula en algunos núcleos ambientales, en algunos nichos ecológicos y en algunos microecosistemas, que con el tiempo va a generar mucho más problemas, y en primera instancia no seremos afectados directamente, pero sí indirectamente. De forma que cuando usted tenga, o bueno, se considera que la población en Colombia después de los 40 años es mucho más propenso a desarrollar pequeñas patologías como diabetes, hipertensión, y esto está estrechamente relacionado no únicamente con los hábitos de vida, sino con las prácticas sociales, culturales que desarrolla esta persona en su núcleo social. Entonces usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Qué significa todo esto? Vámonos un poco más local y hablemos qué pasa con Colombia. Nuestras prácticas en Colombia son prácticas, o se han entendido como prácticas individuales, ya que somos un país multicultural, multidiverso, no únicamente en cultura, sino en ecosistemas. Somos uno de los países latinoamericanos con mayor diversidad ecosistémica, y esto no únicamente porque cuando decimos ecosistema generalmente nos imaginamos el verde, ¿cierto? El río grande o el mar. Sino, imagínese usted también la metrópoli, entonces Cartagena, Medellín, Cali, Santa Marta, ¿sí? Nuestras ciudades, Bogotá, Leticia, nuestras ciudades que también hacen parte de los ecosistemas y que por supuesto interactúan constantemente y generan un aporte. Finalmente, bueno, en consecuencia, Colombia debe
adaptarse al cambio climático, porque esto es algo que ha continuado, sí, desde el Cretácico han venido cambios climáticos históricamente, aunque no existíamos como raza. Pero sí, como población, en la existencia de la raza humana, han sucedido cambios en los lapsos de tiempo muy cortos. En esto, el reto es el proceso de adaptación y mitigación, ¿sí? Entonces, básicamente, los porcentajes que presentamos en Colombia es que la población del país tiene, eh, tiene diferentes eh, porcentajes y aportes a nivel internacional. Entre ellos, hablemos como que el 13% de la población del país se encuentra en riesgo, en bajo riesgo. Esto significa poco y nada de nuestro país. Entonces, si nos referimos San Andrés, un poco de la costa norte de nuestro país, y si usted se fija el lugar donde usted está o donde estamos, se encuentra en alto riesgo, ¿cierto? Esto respecto a los desastres, hablando en cambios climáticos, que por supuesto también quiero desmitificar allí este concepto de desastres naturales, porque cuando hablamos de, no sé, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, más que desastres es el cambio adaptativo que sucede en los ecosistemas para generar, por ejemplo, los terremotos, por ejemplo, los huracanes, la oxigenación del planeta, ¿sí? Lo que veíamos en la imagen anterior. De los 19.000 kilómetros que hay en vías primarias, solo un pequeño porcentaje se encuentra en estado altamente vulnerable, y estas son las que se encuentran en la zona occidente de nuestro país, ¿sí? Hacia el Chocó, hacia la región limitante con el Panamá, hacia esa cuenca y hacia la región desértica de La Guajira. Estos espacios que se encuentran en estado crítico y además vulnerable, están muy relacionados con las prácticas humanas y con la invasión de los espacios, ¿sí? El reto aquí básicamente desde el profesionalismo es proponer nuevas estrategias, metodologías que puedan, además de desarrollar país, que puedan generar espacios de asentamientos humanos amigables o amistosos con los ecosistemas. Entendemos que la construcción de edificios, la construcción de grandes vías en el país generan impactos económicos positivos, pero a nivel ecosistémico generan impactos negativos, que por supuesto esto va a generar a un plazo de 5 años aproximadamente devastaciones. Por esa razón en Colombia invertimos tanto en vías, por esa razón en Colombia tenemos un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional en déficit desde el 2008. Las políticas públicas se han modificado, y las modificaciones que han tenido han sido mínimas. Desde el 2015 y hasta el 2017 no se han modificado, teniendo en cuenta que atravesamos un hito que marcó la historia a nivel mundial, que tiene que ver con la pandemia, ¿sí? Entonces, estamos enfrentándonos con la capacidad adaptativa humana en términos de relaciones con nuevos organismos, y a esto me refiero a virus, bacterias, a nuevos nichos ecológicos como sobrepoblación, que está pasando con los hipopótamos en el Magdalena, por ejemplo, que está pasando con la cantidad de caimanes en los ríos, que está pasando con los tiburones que están entrando por el río Amazonas, ¿sí? Y el último registro que tuvimos fue para el 2019. Para aquel entonces, con el Instituto Sinchi, registramos esa capacidad adaptativa que están teniendo tiburones. Y entonces diría uno, uy, tiburones en un río, sí, en Colombia sí,
y seguramente en el Brasil y en muchos países que limitan con cuerpos marinos. Y así como las otras formas de vida están generando capacidades adaptativas, nosotros los seres humanos, raza, especie, también tenemos que desarrollar prácticas que generen cuidado en los ecosistemas. Y el problema del cambio climático en Colombia está no únicamente supeditado a la temperatura, pero sí es un clic o un spot importante a tener en cuenta. Midamos todo el tiempo, estamos midiendo la sensación térmica en nuestras ciudades, y desde allí podemos entender un poco cómo se ha gestado el cambio. Entonces usted dirá, bueno, pero es un tema esto del cambio climático, un tema que sí puede generar interés y que muchas veces se queda en el diálogo del tinto, del cafecito, eh, y muy pocas veces son diálogos que se toman en serio, no únicamente desde la academia, sino desde las prácticas sociales diarias. Para ello, el Sistema Nacional del Cambio Climático aquí en Colombia, con el Ministerio de Ambiente y Cultura, generaron unos espacios con los planes de ordenamiento territorial, y esto que ustedes ven en pantalla es más o menos la organización que se está tomando en nuestro país desde las diferentes instancias, ¿sí? Esto ligado desde el decreto 298 del 2016, que por supuesto ha tenido modificaciones en el 2019, básicas en el apartado 3 y en el apartado 2, donde mencionan específicamente cómo las gobernaciones, las alcaldías, los nodos regionales del cambio climático y la Comisión Intersectorial del Cambio Climático, estas entidades en articulación gestan diferentes proyectos desde educación en niveles primarios, en niveles secundarios y de educación superior. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para mitigar estos espacios? No únicamente desde la propuesta de artículos normativas, que por supuesto es importante, porque la normativa limita, porque la normativa protege, cuida al ciudadano, sino que lo que hace realmente importante es que el sujeto, usted como sujeto, pueda considerar, analizar, identificar y articular sus prácticas diarias. ¿Cómo poder incorporar este concepto o estos nuevos diálogos del cambio climático con diferentes instrumentos en la planeación de los desarrollos a nivel nacional? Bueno, usted puede consultar la página del IDEAM, leer un poquito, enterarse de lo que se está trabajando desde las alcaldías. Y aquí en Bogotá lo que se ha hecho básicamente es además de las prácticas, los diálogos, las charlas que se llevan en diferentes instituciones, es generar espacios no únicamente de desechos, donde usted pueda depositar o separar sus basuras, sino desde el ejercicio de comprar. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Sabe usted de qué está hecha la camiseta, el saco, la ropa que tiene puesta? Más allá de la marca, el diseño o que por supuesto le agrade a usted. ¿Sabe usted qué es lo que consume? Que incluso la botella de agua que usted consume tiene un poquito más que H2O. ¿Cuántas veces usted consume plásticos, compra? ¿Y cuántas veces usted al día hace uso de dispositivos electrónicos? Los compromisos de Colombia que se tuvieron desde el 2016 hasta la actualidad se firmaron con esta nueva presidencia, los firmó y agregó otros dos objetivos a estos propios que se tenían desde el 2019. Y ellos propusieron esto de la gestión del riesgo, un poco de los procesos de adaptación, y es lo que se propone. Esto que usted ve en pantalla es un poco lo que se propone a nivel nacional trabajar.
Desde el Instituto de Ciencia lo que hemos hecho es no únicamente la liberación de especies en ecosistemas, sino capacitar a las comunidades en términos de la convivencia y la articulación con otras formas de vida. Entonces, con formas de vida silvestre en espacios o a nivel ecosistémicos como depredadores, ¿sí? Tenemos comunidades en Colombia que conviven con caimanes, con hipopótamos, que conviven con eh, anacondas y que por supuesto, no, aunque no hemos registrado propiamente ataques a seres humanos, sí hemos registrado cómo han desaparecido estas especies una tras otra y el impacto que hemos tenido, ¿sí? Dirá usted, bueno, pues el año pasado registramos la desaparición de una especie de cocodrilos, eh, pero pues yo sigo usando mi computador normal, yo sigo usando mi celular normal, aquí en la ciudad tomo mi transporte normal, aquí no ha pasado nada. Eh, Seguramente no es usted directamente afectado, pero en términos ecosistémicos sí, como por ejemplo, te cuento que el precio de la extracción de oro en Colombia va a aumentar un poquito más, de la extracción de petróleo, de este recurso fósil, va a aumentar un poquito más, ¿sí? Y, y en esto no piense usted que soy adivina o algo así, sino que la estadística nos menciona que esto va a aumentar precisamente porque la capacidad de fosilización de nuestros ecosistemas cada vez es menor. Esto implica que la demanda es mucha, pero la materia prima disminuye. Y como disminuye la materia prima, pero el consumo aumenta, eh, debemos generar prácticas minoritarias, es decir, que las actividades de consumo que usted gesta diariamente sean menos. ¿Cuáles serían esas consecuencias que tendríamos? Y esto fue lo último hasta el 2018-19. Significa que no hemos actualizado, no se ha actualizado datos. ¿Por qué? Porque aún se están analizando algunos resultados que obtuvimos de pandemia. Como les mencionaba al principio, esto de la pandemia fue no únicamente las muertes, sino el cambio estructural a nivel social que hubo en términos a nivel mundial. Y el costo de desastres para ese año, para el 2015, estaba casi en 278.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto implicaba el 0,34% del PIB en términos a nivel mundial. Esto implica que Colombia cada vez va a tener menos capacidad y vamos a tener que empezar a internacionalizar la materia prima. ¿Que se ha venido haciendo? Sí, se ha venido haciendo, que no se publican, no eh, por diálogos económicos, ¿sí? Y por información previa, pero sí quiero compartirles como conocedora y como practicante de esta diversidad de proyectos que se llevan a cabo a nivel nacional. Los páramos que tenemos en Colombia, los pocos que nos quedan, porque realmente en ecosistemas de páramos ya estábamos hablando aproximadamente de 8, ¿sí? Cuando en un principio teníamos 15, 16, 17. Ahora lo que conocemos como páramo, en realidad en cuestión es ecosistema subpáramo. Esto implica que los organismos, los individuos están migrando y estas migraciones suben de la montaña, implican menor producción y cambios estratégicos a nivel ecosistémico. Esto que usted ve en pantalla son los compromisos a los que se sumó Colombia como país y las proyecciones que se tienen hasta el 2030. ¿Qué pasaría si esto no sucediera? Pues digamos que cumplir con el objetivo del desarrollo sostenible, el objetivo número 13 al que nos apuntamos como nación, eh, tendría cambios importantes como que, por ejemplo, muchas menos personas podrían acceder a educación superior, no únicamente con los proyectos, sino con financiación, ¿sí? Por supuesto, usted dirá, lo dudo porque
porque de hecho veía yo, curioseaba un poco en lo que ha pasado en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y es que han tenido la tasa de ingresos estudiantil a pregrados más alta en la historia de la universidad. Por supuesto, esto habla muy bien de la institución y acrecenta un poco la institucionalidad y los objetivos como institución. Por supuesto, también abre nuevos retos para la universidad y para los entes, tanto estudiantes como trabajadores de la universidad, para todo el equipo universitario. Esto que usted ve en pantalla, implicaría la decadencia o la carencia, porque no contaríamos en Colombia con la materia prima para que usted pueda enviar un correo, ¿sí? La conexión a los satélites o al satélite propio que tiene Colombia sería menor en términos de capacidad de almacenamiento. Las zonas ubicadas en Colombia están aproximadamente entre el 10% y el 30%, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se ubicaría esto? Bueno, pues perderíamos gran parte de nuestras islas, entre ellas, pues San Andrés, perderíamos el 30% de la ubicación de estas islas y migrarían, seguirían migrando un poco más. En los últimos años hemos visto el movimiento de las islas de unos kilómetros más, eh, más del otro lado que el lado de Colombia. Y esto está ligado obviamente a los movimientos de los vientos alisios y a la relación de que estamos sobre el neotrópico, ¿no? Y esto implica que el estar sobre el neotrópico es un reto bien grande para nosotros, porque no es como que podamos determinar con exactitud el clima, como sí sucede en países hacia el norte y hacia el sur de los trópicos, porque nosotros contamos con mayor fluidez de los vientos alisios en nuestras zonas, ¿sí? Entonces eso implica que no se moleste usted cuando vea la página del INGER y diga, no, pero aquí decía que iba a llover después de las 2 de la tarde y no es verdad, está haciendo un sol increíble. Bueno, pues la estadística, nuestro rango de error en estadística es del 0.5%, ¿sí? Eso implica que tenemos ese restante porcentaje del error. ¿Por qué tan grande, dirá usted? Estadísticamente hablando, precisamente por eso, porque al estar en la región del neotrópico, como usted ve en esta pequeña gráfica, vamos a presentar lluvias y temporadas de sequía y temporadas de lluvia en tiempos diferentes y corridos a las normativas establecidas. ¿Eso implica qué? Bueno, eso implica... Ay, regálenme un segundo porque ya no veo. Eso implica básicamente que la temperatura en la región andina e insular, como usted lo puede ver, empiece a aumentar, ¿sí? Y por supuesto ya al norte aumentará mucho más, ¿sí? Es decir, debido a la disponibilidad de recurso menor, serán poblaciones y localidades imposibles de habitar, ¿sí? En ellos, entonces, pensémonos en las poblaciones del Chocó, pensémonos en las poblaciones hacia La Guajira, pensémonos en las poblaciones del Alto Magdalena, pensémonos en las poblaciones que están hacia la Amazonía, ¿sí? Poblaciones que han sido también un poco escudo para esos ecosistemas y que han evitado un poco la intervención de dichos ecosistemas. Y hablando de, bueno, contaminación, fumigación, minería, cambio climático, nosotros somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente. Y básicamente el mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años teníamos la idea de que mayor cantidad de basura era, la producción de mayor cantidad de basura era sinónimo de crecimiento. La mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productividad. Y todavía hoy se mide el progreso en toneladas de productividad.
y se considera progreso a tomar una montaña y voltearla para separar el oro con cianuro. Se considera progreso cortar en cuatro el único río que atraviesa de norte a sur nuestro país, ¿sí? Y poner en riesgo a especies en peligro de extinción para construir hidrorepresas. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente y Laudato Si espera uno de una creencia religiosa cualquiera, lo que uno aguarda realmente es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad. Y sin embargo, dijo el Papa que no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del medio ambiente con el progreso. En este tema, el medio ambiente, los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe. Esto se trata de redefinir el progreso. Y las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta la definición arcaica de progreso y nos responsabiliza a nosotros como individuos como un sinónimo de la humanidad. Pero preguntémonos quién es ese nosotros. ¿Ese nosotros somos todos? ¿Son algunos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político social, es una abstracción. Y es como cuando uno frente a un determinado problema se dice los responsables somos todos. Y aquí queda el diálogo en sumarnos y no asumirlo desde la individualidad. Y allí yo creo que tenemos que tener en cuenta que eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable, o lo que es peor, mantener oculto a los verdaderos responsables. Entonces, para mantener vigente un sistema de acción de los recursos naturales, como los ven en la imagen, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta ahora la problemática actual. El sistema diseñó al nuevo hombre verde, y el hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progreso y es respetuoso con la naturaleza y carga sobre sus espaldas la noble tarea de salvar a la tierra. Y para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos, deberes que se le exigen aún cuando su aporte no resulte significativo a la hora de cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsa de tela al supermercado, consume productos orgánicos y mientras tanto, en todos y cada uno de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica del cambio climático como un evento apocalíptico, continúan exprimiendo los recursos ambientales hasta agotarlos. Y en búsqueda de mayor concentración de riqueza, bienes y poder, y a través del neoliberalismo y sus concentraciones de los estados, apelan a los sentimientos de culpa y a la voluntad. Aquí un dato: 100 empresas con nombre y apellido son las responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, el nuevo hombre verde es una síntesis casi maliciosa de nosotros como sinónimo de la humanidad. Y aquí yo quisiera que reflexionáramos sobre, ¿acaso es ese nosotros capaces de mitigar el uso de las energías renovables o aplacar el uso de esas energías renovables y el impacto del smog en los ecosistemas? ¿Y a quién va dirigida esa apelación? El problema aquí es que la sociedad es una construcción colectiva y las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas
se modifican a través de las políticas públicas. Y las políticas públicas, que son el umbral más alto de conciencia, para poder transformar positivamente las relaciones entre sociedad y naturaleza, debieran respetar un poco las 4 leyes de la ecología de Barry-Común. La primera ley de la ecología nos menciona que todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto. Y si se promueve una política productiva que consista en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con una sola especie, por acción o por omisión, se está diseñando un escenario ambiental caótico, ¿sí? La segunda ley de la ecología nos habla que la naturaleza es sabia. Lo que la naturaleza no inventó no fue porque no se le haya ocurrido, sino porque lo testeó. Porque lo testeó y no le dio positiva la relación costo-beneficio. La relación entre monocultivo y ecosistema sencillamente no es sustentable. La tercera ley de la ecología, ubíquese en la tercera imagen, en la naturaleza no existe el desecho libre. No hay posibilidad de ir a servirse como si los recursos fueran ilimitados, ¿sí? Porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley, ubíquese en la cuarta imagen de la pantalla. Todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza no hay afuera, no existe la posibilidad de sacar la basura en la naturaleza, porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y energía. El residuo es un concepto social. Entonces, el nuevo hombre verde no es un superhéroe, ¿sí? Pero sí es una condición necesaria que se va a volver un poco suficiente si entendemos un poco que esto hace parte de un todo. ¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Continuemos con esas pequeñas tareas, pero entendiendo que somos parte de una construcción colectiva y que como tales debemos exigir políticas públicas con proyectos, con planes, con metas, con evaluación de la calidad ambiental. Y hay que hacerlo rápido, ¿sí? Usted como estudiante, usted como administrativo, como trabajador, piénsese cuántas veces al día envía un correo, cuántas veces tiene que corregir ese correo porque eso hace parte del uso constante de las pantallas, ¿sí? Y no me refiero únicamente al conectar el computador o encender. El hecho de enviar un correo o enviar un mensaje de texto tiene una capacidad de carga de carbono que va a la atmósfera, ¿sí? Hay tarea para que averigüe un poco más o esta frase le sea un poco incentivo para que empiece a preguntarse usted como sujeto cómo puede aportar, porque literalmente estamos hablando de medio ambiente, ¿sí? Nos queda ese medio ambiente y si no lo hacemos ahora para el 2030, aquí a la vuelta de 6 años, 7 años, estaremos nuevamente rascándonos la cabeza en diálogos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en países como Alemania, República Checa, Suiza, el uso del plástico quedó absolutamente abolido. Sin embargo, la deforestación, por la extracción para telas, papeles y demás, aumentó. ¿Sí? Entonces no se trata de irnos a extremos, sino de trabajar con la herramienta que tenemos, entendiéndonos como un sistema complejo, articulado con un todo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme y por permitirse escucharme y escucharnos ahora y seguir construyendo país desde nuestras prácticas, pero también desde nuestra profesionalización, porque hoy el profesional no es únicamente el que conoce, el que sabe, sino el reto del profesional es que con esas herramientas podamos proponer nuevas estrategias en articulación con la lectura de diferentes contextos para mitigar esto que estamos hablando, que es un problema que nos converge a todos, que tiene que ver con el cambio climático, ¿sí? Porque una alta temperatura en una ciudad como esta aumentaría los índices de diabetes, los índices de hipertensión, y sería mucho más complejo empezarnos a pensar los tratamientos, por ejemplo, para el cáncer en menores de edad.
Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Julie Daniela, muchísimas gracias Helen Daniela, a Laura Moreno también desde la zona centro Boyacá. Para nosotros es todo un gusto poder traer ese tipo de experiencias que nos dejan conciencia, que nos dan información, pues que es de mucha importancia en nuestro día a día. Damos por terminada esta experiencia agradeciendo toda su participación. Recuerden que tenemos un sinnúmero de experiencias semana con semana que llegan al correo institucional, así que los esperamos a que vivan su vida universitaria. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.